Gloria a Dios. Amén. Oramos, hermanos, antes de compartir la palabra. Señor, te damos gracias por este tiempo. Dios mío, gracias por permitirnos una vez más poder estar en tu casa. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que al abrir tu palabra, Señor, tú no estés hablando con claridad, Dios mío. Abre nuestros corazones, nuestros oídos, nuestras mentes para poder escuchar, Señor, de ti, Señor. Que todo lo que hoy tú nos hables, Señor, podamos atesorarlo en nuestro corazón para que en nuestro andar diario nosotros podamos ponerlos en práctica. Te pedimos tu guía, tu dirección, tu sabiduría. Señor, te pido que me dé la paz y la tranquilidad para poder hablar de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo están, hermanos? Buenas noches, buenas tardes, buenas noches. Dios los bendiga. Es un gusto una vez más poder compartir con todos ustedes. Y antes de comenzar el mensaje, quiero hacer una pregunta a todos ustedes y que mentalmente la puedan responder. ¿Qué pasaría si mañana alguno de ustedes va al doctor a hacerse un chequeo médico, un chequeo general, y en ese chequeo el doctor descubre que hay una gran enfermedad? El doctor, en vez de llamarlo y hablar con usted, él decide guardar silencio, quizás por no amargarle el día, quizás por no herir los sentimientos. Él decide guardar silencio. Obvio que podemos pensar que él corre peligro, el doctor, de perder su licencia, ¿no? Como doctor, porque el derecho que él tiene es de llamarlo a usted y contarle la gran verdad. ¿Y saben qué, hermanos? Nosotros como iglesia tenemos una gran verdad que contarle al mundo entero. El mundo entero tiene una gran enfermedad que se llama pecado. Y muchas veces nosotros, por no hacerlo sentir mal a la persona, quizás por no amargarle el día o no confrontarlos, guardamos silencio. Y el mundo está en una crisis espiritual, en una crisis donde está alejado de Dios, queriendo llenar su interior de las cosas del mundo, queriendo llenar, afanando de las cosas materiales. Y te puedo asegurar que nada de lo que te puede ofrecer el mundo puede llenar tu interior. Nada de lo que te puede ofrecer el mundo puede saciar tu corazón. El único que sacia, el único que llena es Cristo. Y nosotros como iglesia tenemos una gran verdad que contarle al mundo. Pero muchas veces predicamos un evangelio que nos conviene a nosotros, no el verdadero evangelio que Cristo quiere. El evangelio que hablamos de un Dios de amor, que es verdad, un Dios restaurador, un Dios que hace todas las cosas nuevas, es verdad. Pero tenemos que hablar del verdadero evangelio, del arrepentimiento de pecados. Que Dios es santo y el hombre es pecador. Y la santidad con el pecado no se puede unir. La palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. El hombre tiene que pagar con ese juicio. Y es ahí donde entra en escena el Hijo de Dios. Aquel que murió en la cruz por cada uno de nosotros,
aquel que dio su vida por cada uno de nosotros. Él vino a ser ese mediador, ese puente entre el ser humano y Dios. ¿Para qué? Para que nosotros podamos reconciliarnos con el Señor y poder tener una vida, una relación, una intimidad y sobre todas las cosas, una vida eterna. Amén. Hoy quiero hablarles a todos ustedes de la gran comisión. Una gran tarea que Jesús nos dejó a la iglesia entera. Y nosotros cada uno tenemos algo que hacer. Tenemos una gran tarea como iglesia, no como individualmente, como iglesia. Tenemos una gran tarea de predicar el Evangelio, de llevar las nuevas buenas, dice la palabra. El título del mensaje que hoy elegí se llama Desafiado a la Gran Comisión. Estamos desafiados, hermanos, cada uno de nosotros a poder compartir el Evangelio. Vamos al título principal, que es Mateo, capítulo 28. Vamos a leer del verso 18 al 20. Yo la voy a leer en una traducción, nueva traducción viviente, si no me equivoco, que se entiende un poquito más, tiene un poco más de claridad. Verso 18 dice: Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Amén. Lo primero, bueno, ahora vamos a desmenuzar un poquito estos pasajes que acabamos de leer y vamos a sacar algunos puntos importantes. Pero lo primero que nosotros tenemos que entender, bueno, el verso 18 dice, Jesús se le acercó y le dijo a su discípulo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Bien, lo primero que tenemos que entender, ¿quién es el que nos habla? ¿Quién es el que nos comisiona, nos da esta tarea? No es cualquier persona. Es el Hijo de Dios, es Jesucristo, que nos dice que tiene potestad sobre el cielo y sobre la tierra. Apocalipsis, capítulo 1, verso 18 dice: yo soy el que vive. Estuve muerto, pero mira ahora, estoy vivo por siempre y para siempre. Y tengo en mi poder las llaves de la muerte y de la tumba. Jesús tiene autoridad, potestad, poder, no solamente en el cielo, en la tierra, sino tiene las llaves, dice la palabra de Dios, de la muerte y de la tumba. Es por eso que la última charla que Jesús tiene con sus discípulos, Él les dice: yo les hablo, yo tengo autoridad para delegar esta gran comisión. Vayan en mi nombre y prediquen la gran comisión. Amén. La pregunta es para todos nosotros, es para la iglesia. ¿Jesús tiene autoridad en tu vida? ¿Jesús es el Señor de tu vida?
Jesús es el centro de tu vida, es lo más importante de tu vida. Si la respuesta es sí, entonces se nos va a hacer más fácil pasar al siguiente versículo. Verso 19 dice: por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y el segundo punto, el primer punto yo puse autoridad. El segundo punto es vayan. En la Reina Valera dice id. Este vayan implica que vayamos a predicar el Evangelio, predicar las buenas noticias. Este vayan nos habla de salir de estas cuatro paredes que estamos como iglesia y poder hablar del amor de Jesús, pero también hablar del arrepentimiento de pecado. El vayan es una tarea de toda la iglesia. El vayan significa el ir a aquella persona que no conoce de Cristo. Ir a hospitales, a cárceles, a escuelas, a universidades, en tu trabajo. Ese es el gran mandato, la gran comisión que Cristo le dio a sus discípulos. Vayan a todas las naciones, en todo lugar. Amén. ¿Saben qué, hermanos? Pensaba que muchas veces estamos esperando que la gente venga a la iglesia y escuche un mensaje como este, de la salvación, en vez de ir nosotros a la gente y predicarle del amor de Jesús, predicarle de las buenas nuevas. Nosotros tenemos que salir allá afuera, donde realmente el Señor nos manda a predicar. Acá, cada uno de nosotros venimos a la iglesia, escuchamos la palabra de Dios, somos desafiados y confrontados con la palabra cada vez que la escuchamos, pero los valientes, los héroes, los verdaderos soldados de Cristo se ven de la puerta para afuera. Esos son los verdaderos valientes. Esos son los que realmente arrebatan el reino de los cielos. Ahí es donde el Señor nos necesita a cada uno de nosotros. Poder hablar. No importa lo que esté pasando. No importa la circunstancia. Dios quiere que vayamos y prediquemos el Evangelio hasta los fines de la tierra. Amén. Voy medio rapidito. El tercer punto, hacer discípulos. Dice, por lo tanto vayan y hagan discípulos. Un creyente, podríamos decir que el creyente cree, pero el discípulo no solamente cree, el discípulo practica. El discípulo va un paso más adelante. El discípulo es aquel que pone la mano en el arado, no mirando hacia atrás, sino que prosigue hacia la meta.
El discípulo es aquel que carga la cruz, no mirando hacia atrás y dice, Señor, te voy a seguir. El que deja todo, el que se compromete con el Señor y el que lleva a cabo la obra del Señor. El Señor hoy en día quiere levantar discípulos, no solamente aquel que predique la palabra, sino aquel que le sirva al Señor, que esté involucrado en su obra. El lema de la iglesia es mar adentro. ¿Cuántos hoy están dispuestos a dar ese paso y decir, Señor, yo quiero ser un discípulo tuyo? Yo quiero ir más allá, hacia tus profundidades. Cuando escuchaba la canción, la última canción que cantaban mis hermanos, llévame más allá, a lo profundo, a lo desconocido. Ahí, úsame. Ahí donde quiero estar. Que mi espíritu me lleve hacia la frontera, decía la canción. Señor, llévame más allá, más allá. Pero muchas veces nos gusta estar en el lugar que estamos, nos sentimos cómodos. Nos gusta escuchar la palabra cada domingo. Nos gusta que venga una persona y poder compartir de la misma fe. Pero, ¿qué pasa con la gente que no conoce al Señor? ¿Qué pasa con la gente que no ha escuchado, que se ha enfriado? Hoy el hermano Cristian hablaba de eso. ¿Cuántas personas se han enfriado? ¿Cuántas personas se han alejado de Dios? ¿Cuántas personas hoy están en un freezer, congelados? Tenemos un gran ministerio, iglesia, el ministerio de la reconciliación. ¿Qué estamos haciendo con esas cosas que el Señor nos delegó, nos dio? La estamos usando, la estamos activando. Estamos usando todas esas cosas que el Señor nos dio. Vuelvo a repetir, hay una necesidad tremenda de Cristo. Hay una necesidad tremenda de Cristo. Y nosotros tenemos esa gran verdad. Y la palabra dice, conoceréis la verdad. Y la verdad te hará libre. Las personas necesitan ser libres. Libre del pecado, libre de las cosas que nos ofrecen el mundo. No nos cansemos de predicar, no nos cansemos de hablar. No nos cansemos de hablar de Jesús, porque Él es el motivo por el cual hoy estamos acá. Él es la razón por lo que nos congregamos cada domingo. Él nos sacó del reino de las tinieblas para traernos al reino de los cielos. Hoy estamos en la luz, que es Cristo. Pero ¿saben qué? Muchas veces somos egoístas. No pensamos en lo demás. Pensamos en nosotros solos. Pensamos en nuestra familia. Pienso en mi hermano. Mientras tanto, muchísimas personas se van a la eternidad sin Dios. Amén. El punto número 4. Dice el verso 19, bautícenlo
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a Hechos, capítulo 2, verso 38, pero vamos a leer el verso 37 y 38. Aquí vemos cómo Pedro, en los primeros discursos, en el Pentecostés, habla acerca de la gran comisión. Y pone por protagonista al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, verso 37 dice: las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos. Traspasaban el corazón de ellos. No era cualquier palabra que Pedro le estaba predicando. Era la palabra de Dios. Pedro le hablaba con una convicción que ellos dice que les traspasaba lo que Pedro le decía. Como dice la palabra, era una espada de doble filo que le llegaba hasta el profundo de su ser. Dice, ¿quiénes les dijeron a él y a los demás apóstoles? Hermanos, ¿qué debemos hacer? Ellos ya estaban entregados, ya estaban cocinados, digamos, ¿viste? Como diciendo, ya nos predicaste, no hablaste, estamos sedientos, ¿qué debemos hacer? Y acá Pedro en el verso 38 le dice, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volverse a Dios. Y quiero detenerme en una palabra que dice arrepentirse. ¿Arrepentirse de qué? De sus pecados y volverse a Dios. Acá vemos como el Padre entra en escena. La palabra de Dios dice que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Estamos separados de la gloria de Dios. El ser humano tiene que entender que para llegar a Dios tiene que reconocer que es un pecador. Es por eso que Pedro le dice, vuelvan a ser a Dios, pero se tienen que arrepentir. ¿Arrepentir de qué? De sus pecados. Y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para perdón de pecado. ¿Quién entra en escena? El Hijo de Dios, Jesucristo. Ellos tenían que conocer al Hijo de Dios. Porque no hay arrepentimiento si no pasamos por la cruz. Ellos tenían que conocer al Hijo de Dios para llegar al Padre. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. El ser humano tiene que entender que para llegar a Dios tiene que conocer al Hijo de Dios, aceptarlo en su corazón, recibirlo como su Señor y Salvador. Y ahí las cosas cambian. Ahí sí podemos tener una relación con el Padre. Y para terminar dice, y entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, nos recibimos, creemos que el Hijo de Dios murió por nuestro pecado. Lo recibimos en nuestro corazón y lo ponemos como el Señor de nuestras vidas, el Salvador de nuestras vidas. Automáticamente dice que viene el Espíritu Santo a morar en nuestras vidas, en nuestro corazón. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo puede ser que en Mateo 19
Jesús dice, bautícelo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y acá en Hechos, capítulo 2, verso 38, Pedro le dice, bautícense en el nombre de Jesucristo. Porque cuando Jesús estaba con sus discípulos y le dice, vayan y prediquen el Evangelio a todas las naciones, se estaba refiriendo a aquellas personas que no conocían a Dios. En cambio, cuando Pedro en el Pentecostés, con su primer discurso, le predica a los judíos, aquellos judíos que habían rechazado al Mesías. Ellos tenían un conocimiento del Padre, del Espíritu, pero no del Hijo. Es por eso que Pedro le dice, bautícense en el nombre de Jesucristo. Ellos tenían que bautizarse en el nombre de Jesucristo porque no había otra manera de llegar al Padre. No había otra manera de salvación, sino solamente tenían que bautizarse en el nombre de Jesucristo. Y ahí se cumple la gran comisión, hermanos. Es tremendo esto. Ahí se cumple la gran comisión. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Vamos a seguir un poquito más. Punto número 5. Versículo 20 dice, enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Quiero detenerme acá y el número 5 yo puse enseñar y obedecer. Y quiero hacer un paréntesis entre estas dos palabras. A ver, primero enseñar. Y cuando me venía esta palabra de enseñar, le voy a contar así rapidito. Cuando yo, hace 10, 11 años atrás, me subí al colectivo por primera vez, hubo una persona que me enseñó a cómo manejar el colectivo. Yo no tenía ni idea de lo que era un colectivo. Siempre manejé auto y tenía un miedo, tengo que confesar que tenía un miedo. Semejante barco, decía yo. Y fui sincero con la persona que me tocó que me practique. Yo le dije, mirá que no sé nada de colectivo. Viste que algunos vienen así medio cancheros y dicen, yo la tengo clara, ¿viste? Y yo manejé colectivo, camiones, que esto, que el otro. Y cuando se suben ahí, se llevan la gran sorpresa. No, yo fui sincero. Le dije, yo nunca manejé colectivo. Y esta persona, que es compañero mío, ya le queda pocos años para jubilarse, lo primero que hizo, me llamó la atención, nosotros en el colectivo tenemos un GPS, donde ese GPS podemos escribir, mandar mensaje y recibir mensaje. Muchas de las personas no saben que nosotros trabajamos con horarios. En cada sector tenemos que estar con un horario. Para eso sirve el GPS. Y atrás de ese GPS hay una persona que te está controlando, digamos, que tiene la autoridad para decirte lo que vos tenés que hacer. Pero este muchacho que me estaba enseñando a mí, lo primero que hizo, agarró el GPS y puso, buenas tardes, comienzo servicio con practicante. Yo lo quedé mirando y le digo, ¿por qué pusiste esto? Para que la persona que está del otro lado pueda saber que yo estoy practicando con vos. Me quedé pensando en eso. Claro, después comprendí que cuando una persona es nueva y empieza a practicar, es obvio que no te dan los horarios, no vas a llegar al horario en cada sector. ¿Por qué? Porque estás practicando, te atrasás, amontonás coches, 1, 2, 3 coches. Y me quedó eso grabado en mi corazón. Después me decía, se levantaba ya con la gente ahí
arriba del colectivo, venía al oído, me decía, apretá bien el embrague. Oh, yo transpiraba, ¿viste? No transpiraba por acá, pero transpiraba por acá. Apretá bien el embrague. Al ratito venía de vuelta, se me acercaba al oído, me dice, mira el espejo. Oh. Tocaban timbre, ¿viste? Y yo, ¿qué hacía? Doblaba así, ni miraba el espejo, doblaba así, se levantaba. ¿Qué te dije? Mirá el espejo. Oh, y yo transpiraba, sudaba, Señor. Yo ya conocía al Señor. Eran mis primeros pasos. Venía a la iglesia, me acuerdo, con mi esposa y yo creo que el Señor trató conmigo ahí en mi paciencia. Y Él me decía, bueno, ahora llega a tu casa, te tomás unos mates con tu señora y empezá a limar todo lo que hablamos, me decía. Todo lo que yo te enseñé, empezá a limar. ¿Y sabe qué, hermanos? Todas esas cosas que este hombre me enseñó me quedaron guardadas en mi mente y en mi corazón. Porque después de 3, 4 años la empresa me llamó y me dice, Lozano, Fabián, sí, hoy vas a practicar a una persona. Y yo decía, ¿qué? Decía yo. Y cuando venía esa persona, le enseñaba lo mismo que me enseñó este muchacho. Y de eso se trata el Evangelio, hermanos. De poder enseñar lo que aprendemos. Recordaba cuando estaba haciendo esta prédica, los primeros pasos en el cristiano, las primeras enseñanzas. Pónganse a pensar ustedes, ¿quién fue su mentor cuando comenzaron a dar esos primeros pasos? ¿Quién le enseñaban? Yo me acuerdo que íbamos a la casa de Esther y Mari Merlo nos enseñaba la palabra de Dios en la célula. Yo tenía 30 años con mi señora, no entendíamos nada. Pero nosotros estábamos ahí firmes, escuchando, prestando atención. Y me acuerdo que mientras nos daba la célula, Mari Merlo nos compartía cada 15 días el Vida Abundante. Oh, y nosotros estábamos ahí con una gana de aprender, una gana de seguir buscando a Dios. Y ahora viene la palabra obedecer. Que yo decía, bueno, aprendí de este hombre todo lo que me dijo, pero yo puedo hacer cualquier cosa. Yo puedo, una persona que viene a practicar por primera vez, le puedo decir, no, olvídate de la persona que me enseñó. Yo te voy a practicar como yo sé. Hace esto, hace lo otro. No, hermano, no. Aquel que obedece se sujeta a lo que recibió, a lo que aprendió. Y le enseñá lo mismo que aprendiste. Hoy nosotros podemos decir que mientras predicamos el Evangelio, mientras hacemos discípulos, podemos enseñar lo que aquellos hermanos nos enseñaron a cada uno de nosotros en nuestra célula, en nuestro estudio. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Denle un aplauso al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Gloria a Dios. El último punto, el número 6. Verso 20 dice, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Yo puse Jesús está con nosotros. ¿Cuánto creen que Jesús está con nosotros? Cuando las cosas van bien, Jesús está con nosotros. Cuando las cosas van mal, Jesús sigue estando con nosotros. Amén. Si no, vayamos a Éxodo capítulo 3, versos 11 y 12. Vemos lo que le pasó a Moisés. Él recibe el llamado de Dios. Le dice, ahora vas a tener que liberar al pueblo de Israel
y vos sos el encargado de hablar en mi nombre. Vamos a ver lo que dijo Moisés. Verso 11 dice, pero Moisés protestó. ¿Quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? Y me gusta esta parte de Dios porque Dios no te da explicaciones. Dios no te da... Dios le dijo una sola cosa. Yo estaré contigo. ¿Y saben qué, hermanos? A Dios no hay que entenderlo, hay que obedecerlo. Si Dios nos manda a hacer algo como iglesia, tenemos que obedecerlo. Moisés tenía dificultades para hablar. Y el Señor le dijo, ¿de qué te preocupas? Yo voy a estar con vos. Yo voy a poner palabras en tu boca. ¿Cuántas veces hemos ido a hablar con una persona y han salido palabras de nuestras bocas que ni nosotros, ¿a dónde salió estas palabras? Porque no se trata de vos, se trata de Él. No se trata de vos, de tus limitaciones. Se trata de Él, de obedecer a lo que Dios nos manda hacer, a lo que Dios quiere que hagamos cada uno de nosotros como iglesia. En Hechos capítulo 1, verso 8, dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. ¿Quién está con nosotros? ¿De qué tenemos que temer? Si Dios está con nosotros, si Dios está con nosotros, ¿de qué tenemos que temer, hermano? ¿Saben qué, hermano? Para terminar, cuando leía este pasaje, Dios me traía a la mente que el mundo está en las manos del faraón. Y ese faraón representa a Satanás. La gente está esclavizada en las garras de Satanás. Y nosotros como iglesia muchas veces nos preguntamos, Señor, ¿quién soy yo para hablar con el faraón? ¿Quién soy yo para liberar al pueblo de Israel? Y el Señor te dice una sola cosa, yo estoy contigo. Yo soy el que te mando. Yo soy el que te esfuerzo. Yo soy el que te da poder para hablar de mí en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los fines de la tierra, dice el Señor. Yo soy, dice el Señor. Por eso que cuando comenzamos dice, yo tengo autoridad, no solamente en el cielo o en la tierra, para delegarte esta gran comisión. Yo te mando. El Señor nos manda a hacer esta gran tarea. Amén, hermano. Amén. Tenemos una gran tarea como iglesia. Tenemos un gran desafío como iglesia. Tenemos una gran verdad como iglesia de poder hablar de las buenas nuevas.
Cierren sus ojos. Mientras el equipo de alabanza pueden subir. ¿Saben qué, hermanos? Mi pregunta es para todos nosotros. ¿Qué te impide hablar del Señor? ¿Qué te limita a ir a lo profundo de Dios? Quizá te sienta como Moisés. Diciendo, tengo un gigante en mi vida, pero el Señor te dice, yo estoy contigo. Yo te acompaño. No estás solo. Vas a hablar en mi nombre. Vas a predicar y decirle que yo estoy vivo. Que vine a cumplir un plan, un propósito en la tierra. Y que entregué todo por amor por vos. Vas a testificar que el Hijo de Dios se levantó al tercer día de aquella tumba y que el Hijo de Dios está vivo y vivo para siempre. Y si Cristo está vivo, yo estoy vivo. Si Cristo vive, no me voy a cansar de predicar, de hablar de Él. Jerusalén, Judea y Samaria, en todos lados voy a predicar del Evangelio. Porque no me olvido de dónde me sacó el Señor. No me olvido de dónde me rescató el Señor. Él entregó todo por nosotros. Se despojó, dice la palabra, de sí mismo, siendo rey, siendo príncipe, siendo majestuoso, para hacerse igual que nosotros. Lo dio todo, lo entregó todo en la cruz del Calvario. Mi pregunta es, ¿qué te limita el hablar de Jesús? ¿Qué te limita hablar del amor de Cristo? ¿Qué te limita decirle a la persona que si no tiene a Cristo se va al infierno? ¿Recuerdan cuando empecé a hablarle acerca de ese médico? Que si el médico ocultaba esa gran verdad, corría peligro de perder su licencia como doctor. No vaya a ser que en el día de juicio, cuando estemos cara a cara con el Señor y tengamos que rendir cuenta delante de Él, el Señor nos diga, no te conozco, apartado de mí, hacedores de maldad. Ese no te conozco habla que nunca tuvimos relación. No te conozco, nunca viniste a hablar conmigo. Estabas ocupado en las cosas tuyas. Nunca te ocupaste de las cosas de mis reinos. No te conozco, dice el Señor. Y vos le vas a decir, pero Señor, si profetizamos en tu nombre, hablamos en tu nombre,
echamos demonios en tu nombre. Y el Señor te dice, apartado de mí porque no te conozco. Yo no quiero que ese día que llegue el día del juicio, el Señor me diga esas cosas, sino más bien me diga, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu reino. Anhelo ese día encontrarme cara a cara con el Señor. A pesar de mis errores, mis virtudes, quizás a veces me expreso mal en hablar, pero ¿saben qué, hermanos? No me avergüenzo del Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio. Porque sé de dónde me sacó el Señor. Sé de la gran obra que hizo en mi vida. En mi familia, en mi matrimonio. Por eso no me avergüenzo. Y aunque vengan pruebas, aunque las cosas sean un poco oscuras y gris, voy a levantar mis manos y le voy a decir, Señor, no entiendo por lo que estoy pasando. Sé que es duro el proceso, pero te voy a seguir adorando. Voy a seguir sirviéndote. Voy a seguir proclamando tu nombre. Voy a seguir hablando de tu verdad. Voy a seguir hablando al mundo entero que estás vivo, que vives para siempre y que tu propósito es salvar a todo aquel que no te conoce. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por permitirme una vez más hablar de tu verdad, hablar de tu palabra. Gracias, Señor, que en esta tarde, en esta noche podamos en un segundo reflexionar, pensar, autoanalizarnos nosotros mismos. ¿Cuál es el propósito por el cual está aquí, en esta tierra, en este lugar? ¿Cuál es el propósito? Tú fuiste llamado para una sola cosa, para poder hablar de mí, dice el Señor, para poder hablar de mi verdad. Para eso te llamé, para eso te traje con lazo de amor, dice la palabra. Para eso te aparté, te santifiqué, te redimí, te llamé por mi nombre, dice la palabra de Dios. Pero te llamé para que hables en mi nombre, para que todos se vuelvan a mí y puedan reconocer que yo soy el Rey, que yo soy el Hijo de Dios, que nada puede llenar el corazón del ser humano. No hay nada, solamente Cristo llena. Cristo lo llena todo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, recibe toda la gloria, toda la alabanza, toda la adoración. Amén. Gloria.